Hay esperanza para tu relación. Hay consuelo para tu corazón. Hay amor en el aire. Llegó el momento de entrar en sintonía con tu relación. Bajo la conducción de la especialista en parejas, Elizabeth Guerra Gómez. Bienvenidos. Mi gente hermosa de los 1230 de la M, emisora Minuto de Dios Radio. Qué bendición poder saludarles de nuevo. Increíble que ya sea viernes, bendito sea mi Dios. Esta semana se nos fue en un abrir y cerrar de ojos, ya concluyendo. Una semana muy especial por demás, una semana de muchos aprendizajes, una semana de muchísima bendición, una semana donde estoy segura que todos aprendimos, bien sea porque estemos atravesando por este difícil flagelo del que estamos hablando, o en su defecto porque conocemos a alguien, porque algún familiar, algún ser querido, nuestra pareja, quizá como es el tema de hecho, pues ha estado atravesando por la depresión. Y como es costumbre, pues cada semana trabajamos nuestro lunes de reflexión, donde aprendimos muchísimo. El martes tuvimos martes de casos, un poco atípico, porque ayer fue un día de locura, nuestro jueves de consultorio con el doctor Santiago Duque. Batimos récord de sintonía aquí en Amor en el Aire, más de 370 personas conectadas a través del Facebook Live. Y bueno, felices de haber podido llevar ese mensaje de esperanza. El miércoles de debate también bastante interesante, bastante enriquecido. Y como es costumbre, pues hoy, que es viernes, vamos a concluir con una experiencia. Vamos a concluir con la vida y obra de mi invitada, que ya en minutos se las voy a presentar. Pero quiero darles la más cordial bienvenida a todos. Recordarles que este programa radial existe por y para ustedes. Ustedes son la razón de ser de Amor en el Aire. Ustedes son la motivación que nos lleva cada día a querer hacer las cosas de una mejor manera. Y dar gracias como siempre a mi Dios, que nos presta la vida, que nos permite estar aquí hablando precisamente de depresión. Una de las rutas de salida de este doloroso flagelo es la gratitud, es conectarnos con la vida, es conectarnos con todo lo que Él nos ha dado, y que a veces lamentablemente por causa de esta enfermedad pues no alcanzamos a verlo y no alcanzamos a dimensionarlo muy bien, pero siempre hay razones por las cuales dar gracias. Así que para arrancar esta mañana, dale gracias a Dios que te presta la vida, dale gracias a Dios que te permite estar aquí, dale gracias a Dios quien en su gran bondad y en su misericordia pues te permite una vez más conectarte con nosotros. Saludito muy especial a todos los oyentes de los 1230 de la M, pero también a todos aquellos que se sintonizan en este momento con Amor en el Aire a través de las diferentes aplicaciones como son TuneIn Radio, emisoras Minuto de Dios y www.minutodedios.fm. Y saludo muy especial a mis Facebook videntes, que a esta hora también se conectan con nosotros y se enlazan con la transmisión en este preciso instante. Gracias, Facebook videntes, por estar ahí. Y a pesar de que me hacen trabajar tanto, bendito sea Dios, porque esto sería mucho más fácil si yo no transmitiera por Facebook, ustedes siguen siendo una motivación muy especial. Una Facebook vidente, de hecho, aquí a mi lado. Ya ahorita hablaremos de eso y de lo que ha significado Amor en el Aire también allí. Bienvenidísimos entonces todos. Hoy es viernes. ¿Viernes de qué? Santiago, que está en el control. Hoy es viernes de experiencias. Experiencias aquí en Amor en el Aire. Experiencias. ¿Por qué experiencias? Porque pues hablar esto desde la psicología es medianamente fácil. Ayer tuvimos un psiquiatra de alta turnaje, como dicen por ahí, pero es mejor hablarlo desde la vida. Y hubo algo muy característico esta semana y varias personas lo comentaban. La persona que no ha vivido la depresión o que no ha tenido a alguien cerca con un trastorno de este tipo no tiene la menor idea de lo que es esto. Y tal vez son esas las personas que lamentablemente entran en juicios, en señalamientos, en ¡ay, le falta más gratitud con mi Dios! No sea malagradecida, vea que lo tiene todo. Pero no, la verdad es que la depresión es una enfermedad que golpea fuerte, que trastoca todas las áreas de nuestra vida, como nos lo va a mostrar hoy nuestra invitada, pero que
si sabemos buscar ayuda a tiempo y pegarnos del mejor, pues con toda seguridad saldremos de ahí. Y para eso entonces tengo una invitada muy especial, a quien le tengo un afecto profundo. Hacíamos cuentas ahora detrás de micrófonos de increíble cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Hace bastante ratico ya que iniciamos este caminar. Y bueno, ya ella nos contará cómo su vida ha florecido y ha tomado una ruta diferente gracias a la obra de mi Dios en ella. Así que muy bienvenidos hoy en Amor en el Aire. Hoy en Amor en el Aire. La vida y obra de Catalina Bedoya. ¿Bedoya qué, Cata? Acevedo. Catalina Bedoya Acevedo. Tengo el gusto de presentarles hoy a Cata. Cata es una mujer de luz, es un corazoncito lleno del amor de Dios, pero también un corazoncito que estuvo bastante arrugado en algún momento de su vida. Ya conversaremos de ello. Cata, bienvenida a Amor en el Aire, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de poder compartir mi historia. Qué rico, Cata, y gracias a ti por abrir tu corazón. No es fácil estar aquí, menos para un tema como este. Ayer nos decía el doctor Santiago algo que es tremendo y verídico. Nos da miedo validar nuestras emociones, porque creemos que no tenemos derecho a decir estoy mal, creemos que no tenemos derecho a sentir tristeza profunda, creemos que no tenemos derecho a experimentar estados de ánimo que se bajonean, como lo decimos en paisa, pero tenemos derecho, y por eso te doy gracias enormes, Cata, por darte el permiso de sentir, y no solamente de sentir, sino de ponerlo sobre la mesa para todos. Cuéntanos pues rápidamente, mi Cata, vos de dónde salís, de qué familia venís, de qué pueblo usted proviene, qué lugar ocupas en tu familia, cómo es que tus papás, para ya entrar al tema más coyuntural, que es cuando la depresión tocó a la puerta. ¿Quién es Cata? Yo soy, mi familia es del Retiro, soy la hija menor de Oscar y Rosa, mi hermano mayor que es Augusto, consentidísima, la niña consentida de la casa, la única mujer, entonces era la ñaña de mi familia, especialmente de mi papá, pues era su princesa, la luz de sus ojos. Supremamente consentida. La verdad es que en mi casa nunca me faltó nada a nivel económico, a nivel moral, material y espiritual. Allí aprendí muchas cosas de valores y de cómo buscar ayuda en Dios, pero pues la adolescencia y todo nos va alejando un poquito. Y que de hecho antier hablaba con alguien o fue esta mañana, bueno, no recuerdo, ayer, porque estaba mercando. Ayer hablaba con alguien que hay etapas de la vida, precisamente saliéndonos un poquito aquí del tema, un paréntesis chiquitito, donde peleamos con todo, y la adolescencia es una de esas etapas. De hecho, a veces a los papás les cuesta un poquito y entran en crisis. Ay, este muchacho, y por más valores que le inculqué, vea lo que está pasando, pues te pasó un poquito de eso. Llegan momentos como de crisis en tu vida. Pero entiendo, Cata, que creces en una familia muy linda, con sus dificultades, con sus problemas que no faltan en las familias de carne y hueso, en las familias reales, pero una familia donde abundaba ese amor, donde te sentiste amada, donde te sentiste importante, y donde ocupabas pues un lugar significativo en la vida de tus padres. No obstante, pues llega un momento donde pues la vida da un giro y pasa algo en tu estructura familiar que empieza a diezmar poco a poco esa conformación. ¿Qué ocurre, Cata? ¿Qué ocurre con tus padres? Bueno, en cuestión de 4 meses y medio, primero perdí a mi mamá con un infarto fulminante. Eso fue para mí pues el primer golpe, como digo yo, de todo lo que tú consideras que ya tienes muy bien estructurado. Fallece mi mamá y toda mi atención. Mi mamá tenía 67 años. ¿Y tú para esa época? Tenía 29 años. Ya tenía a mi esposo, llevaba un año larguito con él. Fue una bendición porque pues los papás siempre sueñan verlo a uno pues por lo menos bien organizado, bien organizado, y amaban profundamente a mi esposo. Entonces eso para mí fue como una buena aliciente, ver que mi mamá
y mi papá me vieron pues organizada con un buen hombre, con algo que ellos alguien que ellos consideraban un buen hombre. Fallece, pues sí, obviamente es el primer sacudida de piso. Y tu mamá bien, tu mamá sana, una mujer conectada con la vida, alegre, vigorosa. Normal los achaques, y siempre, inclusive era al contrario, decíamos que siempre mi papá era el que iba a fallecer primero, pues porque mi papá tenía una enfermedad degenerativa, ya tenía pues como unas complicaciones de salud mucho más graves. Inclusive mi mamá siempre recuerdo una frase que me decía, es que yo no sé qué voy a hacer contigo el día que tu papá se muera. Wow. Por el nivel de apego que había entre sí, papá y... entre papá y yo, y por el contrario pasó primero lo de mi mamá. Wow. Dios a veces sabe cómo hacer las cosas así nosotros no entendamos. Un infarto fulminante. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, hoy salí, me despedí de mi mamá, mañana ya no está. Así fue. ¿Qué significó para ti? Fue un golpe muy duro porque no esperaba. Obviamente cuando una persona muere de esa forma, tú sientes que te quedaron muchas cosas como por decir. Muchas cosas por hacer. Lo primero que ella siempre quería y me decía es: yo quiero un nieto. Para ese entonces yo no podía, inclusive ya había tenido una pérdida porque meses antes había perdido un bebé. Wow. Entonces para mí eso, o sea, venía como de golpe a golpe, y pensar en que mi mamá no pudo ver su sueño de ser abuela para mí fue muy fuerte. Te quedan muchas cosas por decir, muchas cosas por hacer, y por eso la invitación siempre es: si lo tienes aquí, abrázalo, si lo tienes aquí, ámalo, porque tú no sabes en qué momento el Señor lo llama. Así es, ahí hay un aspecto importante, Katy, y me gustaría que nos detuviésemos ahí un poquito, porque... Ay Dios, yo he puesto toda esta semana el ejemplo con la diabetes, haciendo analogía de vos no te falta fuerza de voluntad para trabajar tu diabetes, pero tal vez en muchas oportunidades la diabetes se da por unos malos hábitos alimenticios, y a veces la depresión se desencadena por causa de culpas, de remordimientos, y por estos giros que da la vida, y por la seguridad que ponemos a veces en lugares que tal vez no debemos ponerla. Y aquí es donde entra esta acotación de forma importante. O sea, nosotros nos damos el permiso de vivir y relacionarnos con nuestros seres queridos, llámese padres, hermanos, esposo, hijos, creyendo absolutamente convencidos que la vida la tenemos comprada. Yo estoy absolutamente segura que esa chica de 29 años, en pleno despegue laboral, profesional, alcanzando el cielo con las manos, encuentra un buen hombre, empieza a construir un proyecto, pues jamás se le pasó por su mente que su mamá iba a salir de su vida de una forma tan intempestiva. Y empieza entonces a gestarse allí el tema en el que nos vamos a centrar, que es la depresión, porque aparece una tristeza profunda, que lo hablábamos y ayer lo hablamos con el doctor Santiago, es absolutamente normal en la connotación pues de la palabra normal, porque pues es la pérdida de un ser querido y demás, pero empieza a pasar el tiempo, viene el siguiente acontecimiento y ese duelo normal se nos convirtió en un duelo patológico, en un duelo difícil de elaborar. Muere tu mamá y ¿qué pasa? Pues que no me doy permiso de estar triste, porque tengo un papá que está enfermo, que está débil, y que al igual que yo sufrió muy fuerte. Ellos estaban divorciados, pero se querían, o sea, había una relación de gratitud, de amor. El hecho de que estuvieran divorciados no significaba que se odiaran, por el contrario, se querían. Y ese golpe no solamente me da a mí, sino también a mi papá. Entonces yo no me doy permiso de estar triste, no me doy permiso de estar mal, porque veo que mi papá me necesita y toda mi atención se vuelca en él, sintiéndome muy fuerte pues en ese momento. Además mi hermano también se derrumbó, y creo que en ese momento fui yo la que tomó la vocería de: bueno, no puedo dejar derrumbar mi familia, yo soy la fuerte, yo soy la firme. Entonces me vuelco hacia mi papá y mi hermano, especialmente mi papá, y lo que sucede es que el golpe de mi mamá fue tan duro para él que a los 4 meses y 15 días él también fallece. Wow. ¿Y qué le dio? Ya él tenía, como te comentaba, él tenía pues varias enfermedades, pero el tema de mi mamá, pues pienso yo, porque pues no sé, de pronto le bajó defensas, hizo que la enfermedad se acrecentara, y ya llegó un momento en el que ya tuvo una falla. Pues estuvo todo ese diciembre hospitalizado, y ya en enero finalmente fallece. Wow, 4 meses después. Sí, estamos hablando de la ñaña, estamos hablando del
amor de la vida, ese amor de papá, ese papá consentidor, ese papá para quien eras su niña, su consentida. Exacto. La relación de mi papá y mía, y cualquiera que los conocía decía, es que él hacía lo que fuera por ti, y yo también por él, claro. Obviamente. ¿Qué pasa ahí? O sea, estamos hablando de pérdida de un embarazo, muerte de mamá y muerte de papá, con la connotación de esta figura de papá, ¿cierto? Porque hay papás de papás. Sí, sí. Pero aquí estamos hablando de el papá. Sí. El papá. El cuestionamiento en ese momento es, pero es que a uno tan joven no se le mueren los papás. Ese fue siempre mi primer pensamiento, y aunque yo tenía en ese momento una persona que me amaba profundamente, con la que estaba apenas construyendo ese proyecto, empezando a construir ese proyecto, mi piso se derrumba completamente. O sea, en ese momento mi piso se mueve completamente y me derrumbo. Mi situación laboral empezó pésima, pues porque yo llegaba a trabajar y yo no quería trabajar, yo no quería nada. Tuve un momento de choque muy fuerte, porque recuerdo que yo vine como a llorar a mi mamá a los 15 días de haberse muerto mi papá. Es decir, como no me di permiso de sufrir, empecé a acumular todo eso, y cuando ya exploté yo ya estaba muy mal. Llego ahí en ese momento, una amiga me recomienda buscar ayuda. Yo decía, sí, necesito buscar ayuda porque no soy capaz, no puedo, no soy capaz. Es un golpe muy fuerte, es muy fuerte, y en tan poco tiempo, y no me había dado permiso. Yo pienso que una de las cosas más duras fue eso, no darme permiso de estar mal. Exacto. De sentirme mal, de estar triste, aunque todo el mundo, pero eso es normal. Pues no, o sea, las frases de cajón no sirven, eso no funciona. Tú puedes salir adelante, tienes una vida por delante. En ese momento eso son palabras demasiado huecas que no te penetran en ninguna parte. Y que, por cierto, Cata, perdón, yo pienso que son palabras que a veces hacen más daño, porque tú no quieres sentirte así. O sea, si hay alguien interesado en no sentir depresión, es la persona que está sintiendo depresión. Y hay un asunto que quiero hacer como un paréntesis allí en lo que cuentas, y es que no te diste el permiso de sentir, no te diste el permiso de elaborar esos duelos, primero la pérdida de tu embarazo, después la pérdida de tu mamá. Tenías que estar fuerte, porque en alguna medida es lo que esta sociedad nos ha vendido. O sea, tú tienes que estar fuerte y tienes que estar bien, y tienes que estar bien por los otros, y tienes que estar bien por los demás. Y llega un momento donde no quiero estar fuerte, o sea, quiero darme el permiso de ser débil, pero todas las voces encima diciéndote, pero ¿qué hubo pues? O sea, esta no sos vos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué sucede aquí? Tal cual, y aunque las personas no te lo dicen por mal, obviamente las personas te lo dicen con la mejor intención, a veces son imprudentes, y bueno, el caso es que alguien sí en ese momento fue prudente y me dijo, busca ayuda. Y así fue como llegué a mis 3 salvavidas que yo te comentaba. Son 3 salvavidas que yo tuve en mi vida, pero creo que lo primero fue entender que sí podía estar triste, que sí necesitaba sacar eso de mi sistema, que necesitaba, que era perfectamente normal que mi mundo estuviera derrumbado. Tuve que renunciar a mi trabajo, y mi jefe me dijo, es que yo no esperaba nada menos, o sea, estás que no estás. Cuando yo fui a renunciar, yo le dije, yo no te sirvo así ni a ti, y no soporto tu presión, pues porque yo la entendía a ella. O sea, ella estaba esperando unos resultados. Yo trabajaba en ventas, y obviamente el vendedor tiene que estar muy bien. Y perdón, y estaba esperando a la Catalina que solía ser, porque tú eras arrolladora, o sea, en términos de tu ejecución laboral y profesional, tú eras arrolladora, y dicho sea de paso, pues tenías un poquito mal acostumbrada también a tu jefe y tu empresa como tal, porque claro, tus niveles de productividad eran muy altos. Lo que pasa es que cuando la depresión irrumpe, llega un momento. Vamos a seguir profundizando en esto, Cata, que esto está muy bueno. Estamos en Amor en el Aire. Estamos en Amor en el Aire.
Es viernes de experiencias. Estamos en Amor en el Aire. Bueno, Kat, finalmente entonces dices, no puedo más, hablas con tu jefe, renuncias. ¿Y qué ocurre? Me doy permiso de estar mal. Me doy permiso de no hacer nada, de quedarme en mi casa, al no hacer nada, de estar triste, de hacer mi duelo, de buscar ayuda, de dejar de escuchar voces, porque como te decía ahora, las personas no te lo dicen por mal, pero es necesario estar en silencio. Busco ayuda, entonces comienzo la terapia, definitivamente. Y ahí una aclaración, te das permiso de estar mal, pero guiada con la terapia. Porque hay personas que se dan permiso de estar mal para seguir hundiéndose en el foso y esa no es la intención. Te das permiso de estar mal, es decir, de validar tus emociones y de decir, Dios mío, es que aquí no ha pasado nada, no, es que no se me murió una plantita. Dios mío, tengo 3 pérdidas, 3 duelos supremamente dolorosos, incluso yo le añadiría ahí a un cuarto, porque entra un tema laboral también complejo. O sea, lo que hace la depresión es la frustración de sentir, esta no soy la persona que yo solía ser, esta no es la persona que yo solía ser y por más que quiero, pues no logro una realidad diferente. ¿Y qué pasa? Llegaste a la clínica para la familia. Para la familia, sí, conocí a la clínica buscando ayuda, buscando terapia y empezar a reconocerme primero, porque a veces no nos damos cuenta y somos mucho las otras personas. Soy la hija de, exacto, soy la esposa de, soy la mamá de, pero ¿quién soy yo? Y eso fue de las cosas más bonitas que yo encontré en la terapia, y es ¿quién soy yo? O sea, yo, Catalina Bedoya, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? Porque pues obviamente yo perdí mi piso en todo nivel, y ya venía un tema económico. Obviamente pues al yo no estar trabajando, los gastos seguían igual, mi esposo era el que estaba manteniendo la casa en ese momento, y empieza como, bueno, ¿quién soy yo? Yo no soy la hija de, yo no soy la hermana de. Entonces empecé a descubrir ese quién soy yo en la terapia y sanar cosas que no sabía que tenía, reconocerme a mí misma en mi dolor, en mi tristeza y en mis fortalezas. Como yo sí puedo, a la luz de Dios, ser fuerte para soportar esa situación. Otra de los salvavidas fue el grupo de oración. Llegué al grupo de oración ya, eso fue casi a los 20 días de fallecer mi papá. Y cuando yo llego al grupo de oración me doy cuenta de lo alejada que estaba de Dios. Porque uno cree que es una familia muy católica, lo normal, ¿cierto? Pero realmente relación con Dios, o sea, cero. Y empezar a sanar también esa relación con Dios, porque cuando pasan esos duelos lo primero que tú haces es echarle la culpa a Dios, y Dios pues más alejado de eso. O sea, antes al contrario. Y como te decía ahora, la pregunta siempre era, pero es que a uno no se le mueren los papás joven. No, es que tu vida no es tuya, tu vida le pertenece a Dios. Y lo mismo la de tus seres queridos. Y cuando empiezo yo a entender, bueno, y llevo ya 7 años en ese aprendizaje y todo lo que me falta, pero entender que Dios tiene un propósito. Y en ese momento, pues meses después lo entendí a través del grupo y de la oración. A veces el Señor nos llama de formas misteriosas. Yo estaba tan supremamente alejada que ese golpe de vida me permitió regresar a Dios. De alguna medida era lo único que podía llegar a movilizarte tanto. Y yo quiero hacer otro paréntesis ahí, Cata, con conocimiento de causa. A veces mis invitados sufren cuando vienen por aquí porque saben que conozco sus interiores. Dios mío, ¿qué va a sacar ahí Eli? Y es que yo recuerdo mucho que cuando tú llegas a consulta llegó una supermujer, o sea, the superwoman. Ella dominaba el mundo, ¿cierto? Y no termina como de saber muy bien por qué estaba ahí.
Y cuando empieza a contarme, de los duelos, empieza a contarme de todos los asuntos no resueltos, y empieza a contarme de la carga de tener que seguir produciendo y seguir respondiendo y sentir que no podía, pero no, yo sé que yo sí puedo, y yo desde ahí. Y había una negación muy tesa, o sea, en alguna medida, Cata, tú venías a tus 29 años cuando empieza esto en ascenso, ¿cierto? O sea, devorándote el mundo. Y cuando yo me estoy devorando el mundo, pues yo no necesito a Dios. O sea, a veces incluso como que hasta Dios estorba. Y entiéndanme en esto que les estoy diciendo, porque ese Dios que me llama a la santidad, porque ese Dios que me llama a un amor de entrega, de oblación, y ya vamos a hablar de la relación de pareja, que quiero que entremos ahí. Ese Dios que me dice las cosas no son cuando tú dices señorita Superwoman, sino cuando yo lo dispongo. Ese Dios a veces nos estorba. Entonces, a pesar de lo doloroso que es esto, casi que tenía que darse estremecerte de esta manera en tu vida para poder volver tus ojos a Él y decir, Señor, yo sin ti no soy nada. Y en alguna medida eso fue lo que pasó. Tal cual, no lo podías describir de una mejor manera. Yo era totalmente exitosa a los ojos del mundo, totalmente exitosa a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel personal, porque éramos agraciados. Sí, sí. Y todavía somos agraciados. Diferentes. Sí. Pero sí, exacto, o sea, no se me negaba nada, o sea, nada que yo quería y buscaba, nada se me negaba, y era un mundo totalmente vacío, de superficialidades, lleno de cosas poco importantes. Cuando yo pierdo a mis padres realmente entiendo lo que es importante, que nos preocupamos tanto por cosas que no tienen significado a la hora de la verdad. Y es verdad, en ese momento, como te decía, el Señor me dio esa sacudida para poder volver mis ojos a Él, para regresarme al seno materno de la madre. Ya no suelto el rosario. Porque eso también quería que hablaras, Cata, porque yo no sé si tú lo sabes, en mi relación con la mamá, tú eres una persona muy protagónica, porque yo traía un tema que después les hablaré de mi propio testimonio de vida. Al regreso a nuestra iglesia, el tema de la mamá para mí era complejo. Y yo me acuerdo que tú, cuando empezaste a llegar a la terapia y me dijiste esto, estuve en un retiro, hice no sé qué, tan. Incluso un día me regalaste una cadenita de la Virgencita de Guadalupe, y me hablabas con un amor de la Santísima Virgen María, que yo decía, y yo, esta vieja se me rayó más, Dios mío bendito. Y yo me alcancé a preocupar, porque claro, pues imagínate un desplazamiento de duelo, diríamos en psicología, pues perfecto hacia la señora, pero wow, fue descubrir después cómo Mamita María hizo una obra tan bonita en ti para sanar incluso la relación tuya hacia tus padres, hacia tu mamá. Háblanos un poquito de eso también, ahí no el tiempo. Bueno, no, la Santísima Virgen fue descubrirla a ella como mamá. Cuando yo perdí a mi mamá, yo me quedé, o sea, la madre es insustituible, la madre es, para muchos, como dicen por ahí, ay, es que papá es, no, eso tampoco es cierto, sí. O sea, uno necesita un buen papá a su lado, pero la madre tiene un cariño demasiado especial, y cuando yo pierdo a mi madre, yo me volco completamente a esa mamá que ella me enseñó. Mi mamá rezaba el rosario todos los días, y eso sí se me quedó siempre. Ay, pero yo no me sé los misterios. Y yo, ay mami, pero recémoslo a ver qué. Así, orábamos. Cuando yo redescubro esa mamá tierna, esa mamá que me abraza, que a pesar de todas estas tragedias de adolescencia, me estaba esperando con los brazos abiertos para consolarme, sin juicios, con el corazón de mamá. Es que una madre lo es todo, y ella me lleva a su hijo, y ella me muestra ese hijo consolador, y ella me muestra ese hijo en la cruz que sufre, que me enseña que ese sufrimiento mío es así de chiquitico comparado con el que ella vivió de ver a su hijo sufrir. Entonces empiezo a rezar el rosario, empiezo a aprenderme los misterios y empieza ese encontrarla a ella. Me consagro, hago la consagración a través de los heraldos del Evangelio, y cuando hago la consagración la descubro.
Y cuando empecé la consagración, al igual que muchas cosas, al igual que la terapia sin saber qué estaba haciendo ahí, empecé la consagración sin saber qué estaba haciendo ahí, pero cuando yo empiezo a entenderla, porque soy también muy analítica, cuando yo a través de la razón también empiezo a descubrirla a ella, su intercesión, su amor y todo lo que tenía para nosotros y tiene para nosotros, entonces mi vida cambia. Wow, wow, bendito sea Dios. Es increíble definitivamente ver cómo Dios empieza a hacer todas las cosas. Hemos hecho un énfasis importante a lo largo de esta semana de conjugar estas dos cosas, la ayuda profesional y la ayuda espiritual, y en gran medida ese fue como el éxito de tu proceso. Pero hay un tercer elemento que es amorcito corazón. Hablemos de amorcito corazón. Cuéntame pues el papel de Rubén en medio de todo esto, el papel de tu esposito. Ahorita antes de entrar a la entrevista me decías una cosa muy bonita, que es lo que yo quisiera que los esposos, esposas, papás, mamás, hermanos, todos los familiares de personas con depresión pudiesen escuchar. A él le tocó todo, o sea, le tocaron tus duelos, le tocó tu declive, le tocó verte tocar fondo. ¿Y qué hacía el esposito en ese momento? Se sentaba a mi lado. Cuando yo comienzo a llorar la pérdida de mis papás, yo me levantaba a las 12 de la noche, obviamente yo dormía poco, 12 de la noche, 1 de la mañana, a llorar profundamente. O sea, me sentaba en el borde de la cama a llorar, porque era lo único que me desahogaba un poco. Y él lo único que hacía era sentarse a mi lado, me abrazaba, me ponía el brazo encima y ya, no más, era lo único que hacía, no tenía que decir nada. De hecho, él es un hombre de muy pocas palabras, como todos los hombres. y aún así eso me hacía sentir poderosa de nuevo, me hacía sentir aliviada de nuevo. Ya cuando llega posteriormente lo de mi segunda bebé, él es un hombre que, a pesar de que es de pocas palabras, es supremamente, o sea, estar conmigo en ese momento sin decir nada, creo que eso fue la mejor ayuda. Así es. Y metámonos un poquito ahí, mi Cata, porque el tiempo sigue avanzando y no quiero que perdamos de vista esto. O sea, hay un primer episodio depresivo que inicia por la muerte, una tristeza natural por la muerte de tus padres, pero que después se traslada a un duelo patológico por no haberte dado el permiso de elaborar ese duelo y termina detonando en una depresión, en este caso una depresión leve. Tenemos pues el privilegio de acompañarte, de ayudarte en ese proceso desde la parte psicológica. Empiezas tu proceso espiritual, vamos para adelante, muy bien. Bueno, viene Resucitando Mariposas, que también ellos han sido víctimas del encuentro. El 99% de los invitados de Amor en el Aire han pasado por Resucitando, que también pues se convierte en una fase muy bonita para ustedes, de fortalecerse más, de afianzarse mucho más. Después de los malos pronósticos, Dios te da el regalo de ser madre por primera vez. Tienes a tu hijo Sebastián. Después llega otro regalito, porque mi Dios no se queda con nada, y llega tu princesa añorada, deseada, anhelada, pedida a Mamita María, que es María Angélica. Sí. Pensaría uno que una mamá no tiene derecho a tener ningún tipo de tristeza, porque tenés un esposo que te ama, tenés 2 hijos maravillosos, pero la tristeza volvió a tocar a la puerta. Sí, en ese primer mes de vida de María Angélica, bueno, tuve un parto pues bastante complicado. Ese primer mes de María Angélica fue supremamente duro y caigo de nuevo en depresión postparto. Vino ayuda, pero esa ayuda, al contrario de ayudarme, fue como muy detonante en esa depresión. Pero algo muy fuerte era mi hijo mayor. Mi hijo mayor entró en etapa de celos perfectamente normal, claro, en un niño que tenía toda mi atención. 2 años y medio, ¿cuántos? 3 años. Sí, casi 3 años. Entonces mi hijo empieza a no querer ir a la guardería, a llorar todo el tiempo y a hacer pataletas, a decirme, a jalarme cuando tenía la bebé en los brazos, suéltala, tírala ahí. Entonces obviamente ese primer hijo, las que somos mamás, detona muchos sentimientos en nosotras, detona pues ese amor tan grande que es ser mamá, ¿cierto? Y para mí ver sufrir a mi hijo fue muy duro, porque pues yo tenía a mi bebé, o sea, yo tenía que cuidar a mi bebé, alimentar a mi bebé, bueno, todos los cuidados lógicos de un bebé, pero mi hijo me demandaba y él quería era a su mamá, no quería a su papá, ni quería a su abuela, no quería a nadie, quería a su mamá.
Y empiezan cuestionamientos, empiezan otra vez ese sentimiento de yo no me puedo sentir mal, porque es que a qué horas me voy a sentir mal con este boleo que tengo con la bebé, con el niño. Y llegó un momento de nuevo en el que me empiezo a hundir, a sentirme mal y de nuevo a caer en, pero es que a qué horas me voy a sentir mal. No y tengo derecho. Y cuando ya voy a control y a crecimiento y desarrollo, me dice la doctora, estás en depresión postparto. Y yo lo primero que le dije es, pero yo no me siento tan mal. Pues no, doctora, eso es exagerado, pues me parece súper exagerado, así. Y me dice, no mamá, eso es muy grave. De nuevo, hey, supermujer, sí, pilas. Eso es muy grave, mamá, estás mal y necesitas ayuda y bueno, entonces, obviamente, cuando ya estás en el camino del Señor, cuando ya estás en el grupo de oración, y eso lo has tocado mucho esta semana, y es que si estamos en esos caminos, buscamos ayuda, pero llega momentos en los que fisiológicamente tampoco te da, porque el cansancio era extremo. Y bueno, y llega un momento en el que también dices, no, pues bueno, me mandan al psicólogo de 20 minutos y ya. Se podrán imaginar ahí el super proceso. Ahí hay una acotación, Cata, importante, y es que yo sé que no es fácil. Ayer cuando escuchábamos hablar al doctor Santiago, y yo decía, Dios mío, ojalá todos los psiquiatras fueran así, ojalá todos los procesos psicológicos pudiesen tener las implicaciones de este tipo de procesos de los que hemos hablado. Pero somos conscientes de que hay una realidad, de que muchos de los profesionales que están bien cualificados en nuestra ciudad son muy costosos, que tienen agendas muy apretadas o que no atienden. Bueno, bendito Dios. Y a veces nuestro sistema de salud no ayuda, las citas están muy espaciadas o literalmente es un proceso de 20 minutos para ayudarte con una depresión. No es fácil, sentimos que las puertas se cierran, pero pues hay un profesional que tiene agenda 24 horas al día, 7 días a la semana, que siempre contesta a las llamadas, siempre, y pues te tocó acudir de nuevo a ese profesional, que es mi Dios. Tiene una asistente maravillosa. Exacto, y eso me encanta la figura del asistente, porque hoy nos decía ayer, el doctor Santiago, que la que manejaba su agenda era la secretaria, ¿cierto? Es que yo llegué aquí porque mi secretaria me mandó, y yo hay que darle puntos a la secretaria, y lo mismo pasa con la mamá, o sea, eso es lo que Mamita María hace por nosotros. Entonces, Eucaristía, rosario, confesión, palabra de Dios, grupo de oración. Sí, esos son mis, y para todo, o sea, para todo lo demás existe lo otro, pero ese siempre ha sido mi soporte. Hoy en día ese es mi soporte permanente. Trato de no faltar a la Eucaristía todos los días, porque como decía alguien, si usted necesita comer 3 veces al día para el cuerpecito, exacto, pues entonces para el alma muchísimo más, y ese es el alimento del alma. Todos los días debemos comer para alimentar el alma. Trato de no faltar, obviamente a veces es muy difícil, pero la confesión para mí es una herramienta fundamental, porque es donde yo vacío mi alma de eso que me atormenta, que me roba la paz, donde encuentro también esas palabras de consuelo del sacerdote, que son las palabras del Señor. Es que el sacerdote es como si la figura de Cristo estuviera ahí, es la figura de Cristo ahí. Entonces la Eucaristía, el rosario, que no me falte mi rosario, porque la Madre siempre está con nosotros y nunca nos suelta. Si tú no te sueltas, ella no te suelta. Y que cuando te estás como medio desviando, porque pues normal, somos seres humanos, ella siempre, no, mi amor, es que es por acá. Ella siempre te vuelve y te endereza el camino. Con sus mimitos de madre. Y bueno, y que no falte Clínica para la Familia en redes sociales, Amor en el Aire, Fiel Oyente y Facebook Vidente. Es súper importante, porque ahí también hay una acotación importante, Cata. Yo sé que a veces no es fácil acceder a los servicios psicológicos, pero hay muchas ayudas. O sea, si seguimos redes, si estamos pendientes de la página, de todo, nos vamos nutriendo, y ese alimento que va llegando, de allí la importancia de que sigan compartiendo este programa y de que sigan contándole a la gente que todos los días de lunes a viernes tenemos un espacio donde somos edificados y nos alimentamos también.
Entonces alimentamos el cuerpo, claro está, alimentamos nuestro espíritu, claro está, y ahí está toda esta parte espiritual que es fundamental, pero también hay que alimentar la mente, también hay que alimentarla. Bueno, mi Cata, para cerrar, bendito sea Dios porque se nos acabó el tiempo. Yo quisiera que tú le hablaras a todas esas personas y sobre todo a los esposos y esposas que tienen tal vez a su pareja pasando por la depresión. ¿Qué les podrías decir a la persona que padece depresión y a esos espositos, a esas espositas, a esos familiares que tal vez no saben cómo manejar a una persona que padece de esta enfermedad? Bueno, a los que sufren de la depresión, que se reconozcan, que realmente se den cuenta de que tienen un problema y buscar ayuda, y eso no nos hace menos personas, eso no nos hace menos poderosos, ni menos exitosos, ni menos ni nada, o sea, no nos hace menos, nos hace seres humanos. Entonces busquen ayuda. A los familiares, que sean prudentes, que sean muy pacientes, porque la persona que está atravesando por esa situación no quiere estar ahí, créanme, yo no quería estar ahí, pero que el cuestionamiento, cuando uno se siente juzgado, cuando uno siente que esa persona probablemente se te va a ir porque tú estás mal, ya es una carga además muy poderosa, pues muy fuerte para el que lo está viviendo. Y que lleva muchas veces a que sigamos reprimiendo porque no queremos molestar al otro y que nos dejen. No, y el amor no juzga, el amor realmente apoya, acompaña, calla. Muchas veces mi esposo, como les decía, simplemente se callaba. Y era para mí suficiente. En algún momento, cuando la depresión postparto, le dije: estoy mal, quiero que sepas que estoy mal, que por favor me acompañes, no necesito que me entiendas, porque no me iba a entender. Probablemente no lo logré. No se pongan a entenderlos. Exacto. Es que nadie entiende sino el que está pasando. Exacto. Y que los acompañen. Acompáñenlo a una misa, acompáñenlo a confesarse, acompáñenlo a rezar un rosario juntos para que encuentren la luz. Así es, y sobre todo, Cata, que yo quisiera hacer énfasis ahí para terminar, y es que en ese, como diría mi muy querido Ricardo Arjona, acompáñame a estar solo, hay una oportunidad. No se trata de entender la depresión, tú no la puedes entender en términos racionales. O sea, es tan ilógico que una persona que lo tiene todo de repente empieza en un declive en su ánimo. Es tan ilógico que una persona que acaba de ser bendecida, y por ejemplo hace poco hablaba con mi psicóloga perinatal y me decía: Elizabeth, lo que pasa es que las personas que tienen el milagro de la concepción, como en mi caso, que Juan Andrés netamente es un milagro, sí que menos tienen permiso de sentir. O sea, vos, después de haberle pedido a Dios 4 años a tu hijo, después de haber sido una mujer estéril y que Dios te dé un hijo, vos no tenés derecho a quejarte, vos no tenés derecho a estar mal. Entonces, trague hasta que eso explota. Después les hablaré de eso. Entonces, no se trata de entender, no se trata de hacer un análisis racional, porque probablemente no lo van a lograr, pero sí de acompañar. Cata, de todo corazón yo te doy muchas gracias. Yo sé que todas las personas que en este momento te han escuchado, te han visto a través de la transmisión, a quienes les invito para que dejen ya mismo sus comentarios ahí para nuestra invitada, ha sido de mucha luz y de mucha edificación. De todo corazón, gracias por abrir tu vida y por prestar tu dolor para hoy convertirte en luz para muchos. Oremos entonces al Señor antes de despedirnos. Oremos al Señor pidiéndole que Él ayude a nuestro amor. Señor, ayuda a nuestro amor. Presentemos nuestros corazones delante de Dios. Bueno, y quiero presentar delante del Señor las peticiones de todas las personas que nos han escrito. Tengo demasiados comentarios que probablemente no voy a alcanzar a leer hoy, pero les recuerdo que en nuestra oración personal todos los días los estamos presentando delante del Señor. Geraldine Silva, Kate Lozada, Sandra Castañeda Lazo, Brisa Torres, Jocelyn Barriga Quique, María Fernanda, Wilder Parra Correa, Lucelena Martínez, Diana Marcela Monsalve, Liliana Zapata, Laura Fernández, Daniel Ishiosaki, Mónica Patricia Isaza Martínez, María C. Minadami, Jessica López, Diana Carolina Marín, Ana Lucía Amaya, Diana Garzón, Ana Lucía Amaya, Diana Ramírez, Alexandra Barbosa, Marta García, Yolima Peñate,
Nelly Mendoza, Claudia Tamayo, Diana de Silva, Gisela Yarce, Yesid Natalia Cano, Luz Estela Ramírez y todas las demás personas que nos escribieron y nos dejaron sus peticiones de oración. Intercedemos por ustedes, también por los que en este momento en la transmisión en Facebook están colocando sus peticiones. Oramos también para que sea Dios obrando en sus vidas. Así que unámonos juntos, porque este gran profesional, el mejor de todos, el médico por excelencia, siempre está atento a nuestra oración. Por eso, Señor, depositamos en ti nuestro miedo, nuestro temor, nuestra angustia y confiamos absolutamente en que por tu gracia y por tu amor tú nos vas a ayudar y nos vas a permitir salir adelante y nos vas a permitir emerger. Hoy colocamos delante de tu presencia a todas las personas que en este momento están padeciendo de depresión, que sienten que su vida no tiene sentido, que sienten que han perdido la fuerza para todo. Ayúdales, Señor, sosténles con tu brazo de amor, que cuando todas las puertas se cierren puedan volver sus ojos y su mirada a ti y encontrar en ti siempre el pronto auxilio para la necesidad. Danos también sabiduría, Señor, para reconocer el momento en el que es necesario pedir ayuda y no dudar en hacerlo. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y por la intercesión de la Mamita Santa, la mejor de las asistentes, Mamita María. Amén y amén. Amor en el Aire te invita, vámonos con invitaciones para estos días. Amor en el Aire te invita. Bueno, Amor en el Aire te invita. Recuerden entonces nuestro ciclo de conferencias todos los lunes. No se les olvide, tenemos un espacio maravilloso para aprender a amar a los pies del Maestro. Todos los lunes a partir de las 7:30 de la noche nos encontramos aquí. La próxima conferencia que será, hay fechas, 4 de marzo, lunes 4 de marzo, vino nuevo en cuero viejo. El cuero viejo no es su marido, no, sino esos cambios que no nacen. Y mañana sábado tenemos nuestra conferencia El Padre que Eres, el Niño que Fuiste, aquí en la ciudad de Medellín. La misma conferencia se repetirá el 7 de marzo en la ciudad de Bogotá. ¿Qué me hacen mis teleprompters? El 7 de marzo en la ciudad de Bogotá y conferencia en línea el 5 de marzo para todas las ciudades, todos los países se pueden conectar con nosotros y estar allí con vino nuevo en cuero viejo. No se les olvide también que este domingo tenemos el gran encuentro de la familia Minuto de Dios en el Coliseo de la UPB, entrada libre a partir de las 10 de la mañana. Un espacio maravilloso que nos va a nutrir muchísimo y que nos va a permitir conocer más de cerquita el amor de mi Dios. Los esperamos. Para mayores informes no duden en comunicarse con nosotros al 448-8840 o al número WhatsApp 300-674-9247. Y también invitarles a visitar nuestra página web www.clinicaparalafamilia.com www.clinicaparalafamilia.com. No se les olvide. Bueno, mi gente bella, mucha invitación. Bueno, recuerden el retiro, sé que tú también puedes sanarme, 16 y 17 de marzo, que quedan poquitísimos cupos. Pero antes de despedirme, agradecerle enormemente a la familia Minuto de Dios, a esta bendita emisora en cabeza del padre Carlos Paneso, a nuestro director, a Santiago Loaiza y Luis Miguel Marín, que estuvieron hoy en el control. Muchas gracias. Y a ustedes que son la razón de ser de este programa. Cata, de nuevo, gracias. Que Dios te bendiga y no se les olvide, la próxima semana continuamos creciendo y edificándonos aquí en Amor en el Aire. Yo soy Elizabeth Guerra, su psicóloga y servidora, y me despido recordándoles que Dios soñó la familia y nosotros trabajamos por ella. Hasta el lunes. Chao. Acabas de escuchar Amor en el Aire, un espacio diseñado para ayudarte a fortalecer tu relación de pareja de la mano de Dios. Nos escuchamos la próxima semana para seguir en sintonía con tu relación.